Gracias, Rubén. Buenas tardes, días todavía a todos. Pues antes que nada, ¿perdón? Ok, sí. Antes que nada, pues es un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes, este tiempo, y más que hacer una presentación formal de un planteamiento de política industrial, quiero poner sobre la mesa y ponerles a ustedes como estudiantes, como investigadores, pues un planteamiento, una propuesta, que es pensar en una política industrial local. Entonces ya ahorita, en el final de la conferencia anterior, vi una línea de tiempo de las diferentes revoluciones industriales. No me voy a ir a toda esa línea de tiempo de cómo han sido cómo se ha definido la política industrial, pero en términos generales la política industrial se idea precisamente en contraposición a aquel planteamiento de Adam Smith de la mano invisible del mercado. El mercado no se regula solito, habiendo diferentes niveles de desarrollo, diferentes perspectivas y pues una problemática y un entorno social y cultural tan diferenciado y heterogéneo. Por lo tanto, se necesita la intervención de los factores de producción, de los entes o actores de gobierno y también de las empresas y la sociedad como tal, para mitigar o reconducir todas las acciones que se llevan a cabo, que impactan en el desarrollo económico y principalmente en la actividad productiva. Bien, pues este planteamiento surge de lo siguiente, ¿no? Hace algunos años, todavía en México, antes de llegar aquí a Celaya y a la región Laja Bajío, trabajaba para Deloitte en el desarrollo de proyectos de infraestructura a nivel nacional, prácticamente en asesoría financiera, estructuración financiera de los proyectos. Y desde hace 4 o 5 años pues se veía ya el desarrollo tan importante de esta región Laja Bajío. Sin embargo, también se alcanzaban a percibir los efectos o los impactos negativos de este crecimiento que de algún modo, o este proceso de industrialización acelerada, que también podríamos llamarle como una globalización de la producción. Antes de este fenómeno que empezó hace 3 o 4 años aquí, se percibía, o más bien había la presencia de algunas empresas vinculadas al sector externo, como GKN, Mave, Napaseo Grande Procter, etcétera, etcétera. Sin embargo, todavía no estaba inmersa la economía local en este proceso de producción verdaderamente globalizado. Las prácticas, los estándares de la proveeduría eran completamente diferentes. La cultura empresarial pues no tenía tantas exigencias en términos de calidad, de atención, calidad en la propia producción, de atención al cliente y una serie de estándares y prácticas que este proceso ha introducido en la región. Entonces, desde allá, desde una perspectiva nacional, se veía todo esto que estaba por convertirse en una realidad, principalmente por la instalación de Honda, de Mazda y la expectativa de Toyota. Hoy son una realidad. No es que toda nuestra economía o toda la economía local se automotrice o se vincule al sector. Sin embargo, sí ha tenido un gran impacto, no solo en el ámbito propiamente productivo, sino también en el ámbito de la cultura. Entonces, ahí surge este planteamiento. ¿Por qué seguir estos lineamientos y estos patrones de una política industrial dirigida y orientada por la Federación y de alguna medida de los estados, siguiendo cada uno sus propios objetivos? La Federación claramente definido a través de la Secretaría de Economía, sus 4 o 5 características o lineamientos de política industrial, pues es obviamente abastecer al mercado interno, generar inversión, trabajo, etcétera, etcétera. Y también los del Estado, que requería para fortalecer sus objetivos y sus metas de crecimiento y de Producto Interno o Producto Bruto, la inversión. Entonces, establecen una prioridad estratégica que era la búsqueda de grandes inversiones en sectores estratégicos de alto impacto que detonaran o encadenamientos productivos y de esta manera poder lograr estos objetivos de crecimiento necesarios para darle empleo a la población. El ahorro interno era insuficiente para este propósito y se busca la inversión extranjera directa propiamente. Y con estos propósitos, pues bueno, se instalan todas estas empresas, alrededor de 200 o 250 empresas en la cadena de valor, Tier 1, Tier 2, Tier 3, y de ahí en adelante todas las empresas, las pequeñas y medianas empresas. En el momento que yo me vine aquí a Celaya, comencé a trabajar en un proyecto que se llamaba Sapuraya, Expo Sapuraya,
Y esta expo preocupada principalmente, bueno, ¿qué va a pasar con las pequeñas y medianas empresas instaladas en la localidad? ¿Cómo van a acceder a estas oportunidades de negocios que representan las empresas del sector automotriz? ¿Y qué va a pasar también con los desplazamientos que existen a nivel productivo, con los movimientos de población y también con un tema social que es la proletarización de la población rural? Es un tema que hemos discutido con Ricardo, con Rubén, en algunas ocasiones. Fue un planteamiento fundamental de una investigación que propusimos en una convocatoria de CONACYT, precisamente cómo enfrentar todo esto. El gobierno federal está muy lejos para resolver los problemas del ciudadano común y corriente que vive aquí y que padece o disfruta de los beneficios de esto que se está presentando. El gobierno estatal pues tiene sus propios objetivos y sus propias diferencias regionales y sus propias prioridades políticas y sociales. ¿Quién se ocupa del ciudadano común aquí, en este tema? Pues bueno, resulta que es muy difícil determinarlo, porque las atribuciones del gobierno municipal en este sentido son muy limitadas. ¿Y qué decir de los recursos? Prácticamente no tienen recursos para poder ni siquiera plantear o diseñar políticas o acciones que vayan encaminadas a mitigar los efectos o para aprovechar todas las oportunidades que esto representa. Y pues bueno, con todo este escenario, vuelvo a la pregunta original. ¿Es posible determinar una política industrial a nivel local? Yo creo, y se los dejo a ustedes, que se dedican a esto más que yo, que sí se puede. Y no solo se puede, se debe hacer. Nosotros somos lo que vivimos aquí y por lo tanto creo que debemos intervenir en el diseño de una política industrial que se ocupe de estos factores que están muy lejos de quienes diseñan las políticas públicas, que es la gente, que es las pequeñas y medianas empresas. Traía yo en mi presentación pues un montón de cifras, de datos de INEGI, de los intercensales, de cómo ha evolucionado las unidades económicas, las vocaciones, que si somos todavía una ciudad o una región con vocación comercial, con vocación agropecuaria o con vocación industrial. Evidentemente ha habido alteraciones muy importantes en los últimos 4 años, de NUE 2009 al 2014, pues hay una gran diferencia en la composición de las unidades económicas. En la región hay alrededor de 40,000 unidades económicas, la mayoría de ellas sigue precisamente en el sector comercio y servicios y un porcentaje creciente en el sector manufacturero. Eso en cuanto al número de unidades económicas, pero también en la generación de empleos. La generación de empleos se ha transformado de manera muy importante, considerando cada vez más la población trabajar o emplearse en la industria manufacturera que lo está requiriendo. La instalación de tantas empresas, ustedes lo han visto, si dan un seguimiento a los medios de comunicación, hay inauguración de empresas cada semana. Entonces, se estima, de acuerdo a algunos expertos en el tema, que por cada empleo generado en una armadora, se generan entre 9 y 12 en la cadena de valor. Eso es mucha gente. Sin embargo, también pues detona una serie de procesos sociales, entre ellos la migración y, como ya lo dije anteriormente, la proletarización de la población rural, en detrimento de otros sectores. Ahora, pues cómo enfrentar todo esto, que pues al parecer son grandes oportunidades, pero también grandes retos, y cómo hacerle para aprovechar. ¿Cómo vamos a perder las vocaciones que tenemos arraigadas en el tiempo, arraigadas en el expertise de la gente, arraigadas en las capacidades que se han generado? Porque las vocaciones no son, no se generan de manera espontánea, no se generan exclusivamente por las ventajas comparativas, sino que se van cultivando con las ventajas competitivas que se va desarrollando por la propia población y por los factores de la producción en la medida que se van articulando de manera más eficiente. Bien, entonces aquí hicimos un planteamiento en 2012 que era para darle una configuración a este tema de la política industrial local y abandonar el tema de sectores estratégicos como tal, de manera vertical, sino empezar a hablar como pirámides de producción, como industrias. La industria no solo involucra nada más la proveeduría directa, que es la que incide pues, en la producción, sino también la proveeduría indirecta de los diferentes sectores,
y sobre todo la articulación de estos sectores emergentes o sectores estratégicos. El gobierno estatal pues definió junto con el federal en la política nacional pues 3 sectores estratégicos para Celaya y la región, que es evidentemente el automotriz, el agroindustrial y el químico farmacéutico. Entonces comenzamos a ver un despegue muy importante del industrial y con esto va arrastrando lo demás. Pero si no logramos una debida articulación vertical y horizontal de las empresas, no se va a percibir ese beneficio. ¿Y qué vamos a observar? Pues de entrada un proceso migratorio, lo podemos ver en los intercensales que presentó el INEGI, ya hay un proceso migratorio muy importante en la región, que no solo implica que gente se viene a vivir aquí y a desplazar a otra gente del trabajo, significa gente con diferente idiosincrasia, con diferentes costumbres, valores, cultura, radicarse o avecinarse aquí con una serie de problemas y conflictos sociales que si no estamos preparados para atenderlos pueden derivar en una problemática social fuerte, incluida, pues no quiero referirme a ello, pero incluida por la falta de oportunidades o el desplazamiento, la delincuencia entre algunos aspectos, ¿no? No quiero irme hasta ese tema, pero puede ser uno de los efectos, ¿no? Los salarios en la industria automotriz pues no son precisamente los mejores, no son muy digamos en sus percepciones netas, no son muy amplios, sí son buenos en cuanto a las percepciones, las prestaciones sociales y demás, y sobre todo que establecen relaciones de largo plazo a nivel laboral. Pero bien, entonces este sector pues ya determina una línea de desarrollo y de crecimiento. ¿Qué pasa con los demás sectores estratégicos? ¿Qué pasa con los sectores emergentes? Y bueno, tenemos el sector agroalimentario, ya un poco deteriorado el sector agropecuario por la falta de inversiones, por las dificultades del cambio climático. Ustedes, bueno, no sé, ustedes chavos a lo mejor no lo recuerdan, los chavos que estamos un poquito más grandes, sí recordamos cuando aquí en el Bajío había veneros de agua, ojos de agua, arroyos y demás, y los pozos, aquellos que estaban cercanos al sector agropecuario, pues te encontrabas agua a 20 metros, 50 metros. Hoy, para una unidad productiva agropecuaria, tienes que perforar un pozo a más de 200 metros. Esto es un costo altísimo, no solo de la perforación, sino de la extracción de agua. Entonces, ya no es competitivo con las formas de producción tradicionales. Entonces hay que hacer una gran inversión en tecnología para poder volver más o menos competitivo el sector agropecuario. Sin embargo, pues es parte del sector primario y las márgenes de rentabilidad son muy limitados, por lo tanto, pues es una gran inversión y con ganancias muy limitadas, pero podríamos decir de otro lado, necesarias para garantizar la autosustentabilidad alimentaria de la región y no depender tanto del mercado externo de la región, sea nacional o no, pero pues bueno, estas condiciones se tienen que dar y se tienen que atender. Sin embargo, tenemos el brazo o la parte industrial del agro, que es la industria agroalimentaria, que sí efectivamente ha tenido un reporte muy importante. Tenemos empresas locales ya posicionadas a nivel nacional dentro de las más grandes, las más importantes en sus respectivos productos o líneas de productos. Entonces tenemos ahí ese sector que hay que definir estrategias para que se puedan articular bien, sobre todo con la población y la producción rural. En un grupo de enfoque que realizamos para un estudio aquí de la Universidad de Guanajuato, los productores del norte de Celaya decían, bueno, es que uno de los errores que estamos cometiendo es pensar en la población rural como población agrícola. La población rural ya ha venido cambiando su propio perfil. El esquema de tenencia de la tierra en sí mismo ya provoca esto. El minifundismo, o más bien el fraccionamiento permanente y continuo
del ejido, pues ocasiona que tengas parcelas cada vez más pequeñas y por lo tanto más dificultades y menos competitivas en la producción. Entonces, no hemos generado un esquema para contrarrestarlo o aprovecharlo, como quieran verlo, pero a final de cuentas esto ha ocasionado que la población rural empiece a cambiar en su perspectiva de desarrollo y en su propio perfil. Ahora, esto nos lleva al tema del capital humano. ¿Qué está pasando con el capital humano en la región Laja Bajío? Tenemos por un lado pues, el capital económico, las empresas, sus inversiones, etcétera, etcétera. Tenemos el capital social, es una base aproximadamente de 1 millón de habitantes en la región, con ciertas capacidades, que por cierto pues tenemos un rezago educativo importante en la región. Y tenemos también lo que sería el capital cultural, es decir, el cómo hacemos las cosas para vivir, para ganarnos la vida, para divertirnos, para entretenernos y para desarrollarnos como personas. Entonces, este otro factor, nos encontramos con esta circunstancia. No estábamos preparados, o sí estábamos preparados para este fenómeno que está pasando. Sucede que vienen ya pues, las diferentes convocatorias y reclutamientos de las empresas y no tenemos el perfil necesario para toda esta industria. Hace algunos años hicimos un estudio para el Parque Amistad. En ese entonces eran 4 empresas del Parque Amistad, Tier 1, todas proveedoras de Honda y Nissan, y lo que nos pedían era atender el problema de los perfiles. No encontraban los perfiles de gente que requerían aquí en la región, por lo tanto tenían que capacitar y teníamos que generar como instituciones educativas una oferta de corto plazo para poder poner a punto al personal que se empleaba en las empresas. Pero nosotros no podemos quedarnos ahí, porque teníamos en la cabeza todo el tiempo que no queremos ser Detroit, que no queremos que el día de mañana esté abandonada la ciudad, estén abandonados el campo y no tengamos ninguna expectativa de desarrollo. No queríamos ser Maquila. La pregunta que hiciste hace rato, ¿de qué Maquila me hablas? Pues de qué Maquila estamos construyendo también, ¿no? Y hasta dónde vamos a permitir que esto nos suceda, nos alcance y nos rebase. Al mismo tiempo, en Sapuraya estuvimos colaborando con empresas del clúster de Vigo. El clúster de Vigo pues, tuvo 60 años desde su origen. Los primeros 40 años era fundamentalmente proveeduría de francesa. Ahí está instalada Peugeot Citroën. Pero empieza el gobierno local, el gobierno autónomo de Cataluña, a trabajar sobre políticas y acciones que contrarrestaran esta situación. ¿Por qué? Pues porque tenías ahí mucha gente desplazada que trabajaba de temporal y se iba a las empresas, se iba a su temporal, etcétera, etcétera. No tenían estabilidad, ni desarrollo, ni innovación. Entonces empiezan a realizar acciones y a invertirle en esta reconversión de la proveeduría. Y hoy tenemos pequeñas y medianas empresas vigueses instalándose y haciendo joint ventures en otras partes del mundo por el desarrollo que tuvieron en innovación y en esta eficiencia y esta competitividad en el sector automotriz. No podían ellos irse a otros lados e instalarse porque no tenían la capacidad para invertir ni el conocimiento de las regiones donde se iban a instalar, pero empezaron a generar joint ventures. Y nosotros de ahí tomamos un lema para Sapuraya que era que queremos que nuestras pymes del sector automotriz sean pymes globales, que compitan aquí y donde sea, porque es el estándar y es por necesidad. Si no tienes los estándares de calidad exigidos por la industria automotriz, no puedes participar. Entonces, pues se presenta esta situación, la parte de la insuficiencia o del capital humano en la región para atender esto, y viene el desplazamiento, y viene la migración. Tenemos municipios ya, como Paso del Grande, como Cortázar, Villagrán, que ya tienen una gran migración de otras ciudades. ¿Y por qué se van allá? Bueno, pues porque es más barata la vivienda. Celaya, desafortunadamente, con esto que sucedió, pues vive una burbuja especulativa en cuanto a los bienes raíces.
hace 4 o 5 años tú podías conseguir pues, un terreno para uso industrial, aunque en predios rurales, pues 4, 2 dólares, $1 metro cuadrado. Y ahorita no está a menos de $40 metro cuadrado. Ya eso rompe evidentemente la posibilidad de las grandes empresas o los parqueros para desarrollarse en Celaya, y qué decir de la parte inmobiliaria y de la parte de vivienda. Entonces se empiezan a crecer estas ciudades, no quiero llamarle satélite, no sé si hay alguien de Apaseo de estas ciudades, yo soy de Apaseo, pero genera una problemática muy fuerte hacia el interior de los municipios con este proceso migratorio. Entonces las instituciones empiezan a transformarse y a caminar en ese sentido de desarrollar el capital humano que se requería. Nos preguntábamos, bueno, vamos a modificar nuestros programas, vamos a generar nuevos programas, pero estos nuevos programas, ¿cuánto tiempo se van a tardar? Pues en lo que los desarrollamos, los aplicamos, tendrás egresados en 7 años, ¿no? Aproximadamente. Demasiado tarde, demasiado adecuado o no, yo creo que es tarde para la situación que se está viviendo en la región, y había que actuar en los dos sentidos. Empiezan las instituciones a trabajar y conformamos lo que le llamamos el consorcio educativo, precisamente en esta perspectiva. Vamos a atender esta problemática, pero de manera conjunta. Cada quien estaba atendiendo la situación desde su propia perspectiva y de acuerdo a sus sistemas. La Universidad de Guanajuato, pues evidentemente está dentro del sistema de Universidad de Guanajuato, el Tecnológico de Celaya y el Tecnológico de Roque dentro de los tecnológicos nacionales y con sus propios lineamientos federales, la Universidad Politécnica de Guanajuato acá y las particulares por nuestra cuenta, buscando cómo atenderlo y cómo participar en esta tarea de la formación. Se conforma el consorcio precisamente en esa perspectiva. Pongámonos de acuerdo, generemos políticas en materia de educación que nos permitan atender esta problemática y que no nos lleve a ser otro Detroit, otro Ciudad Juárez, con toda su maquila, otro Tijuana. No queremos eso, pero hay que contrarrestarlo. Y estas son medidas de carácter local, son acciones que desde una perspectiva de triple hélice se están impulsando. Eso me lleva a pensar que no solo es posible, sino necesario tener una perspectiva de política industrial local para alinear estos factores. El proceso de neoindustrialización, que algunos expertos le llaman así, está considerando, a diferencia de otros procesos anteriores, y no solo la perspectiva de la propia producción, sino del entorno donde se genera la producción. Ya están hablando de la sustentabilidad, ya estamos hablando del capital humano, ya no en la perspectiva exclusiva de las competencias requeridas para el sector industrial. Entonces, este proceso de neoindustrialización nos está dando ciertas pautas de lo que debemos trabajar ahora en este proceso y que no se convierta, pues como en otras revoluciones industriales, pues en un enclave manufacturero, productivo, que genere pues estos bienes y que poco derrama tenga o no tenga una derrama completa. Evidentemente los salarios de aproximadamente 15,000, 20,000 empleos pues, son importantes para la región, pero también tiene impactos negativos, como ya lo hemos dicho. Entonces, el capital humano es un factor fundamental. ¿Qué hacemos ahora con el sector gobierno, el sector público? ¿Qué está haciendo el sector público para poder colaborar o contribuir en esto? Decíamos que poco puede hacer por las atribuciones que tienen los gobiernos municipales y más poco todavía por los recursos con los que cuentan. Si lo vemos como esfuerzos aislados, evidentemente no se va a poder hacer nada. Si lo vemos como esfuerzos conjuntos o colaborativos, creo que se puede hacer muchísimo más. Sobre todo en plantear estrategias. Recientemente acabamos de concluir un proceso que fueron los foros de metropolización con los 9 municipios de la región Laja-Bajío. Y todos tenemos claro los problemas que tenemos en cada uno de nuestros municipios. Tenemos más o menos claro una visión de futuro, pero no tenemos la idea de cómo atender estos problemas, sobre todo desde una perspectiva regional, una economía de mayor escala. Cada municipio quiere su hospital general. No es posible poner un hospital general en cada municipio. Cada municipio quiere un CAICES o una unidad médica en cada colonia. Tampoco es posible. Entonces generemos estrategias y hay que pensar en estrategias. Para pensar en estrategias no se requiere grandes inversiones, se requiere voluntad, trabajo, esfuerzo y mucho coco también
mucho coco de muchas personas y alinear todas estas voluntades. Al definir estrategias, podemos pensar en un sistema de salud bien referenciado, donde tengas presencia y cobertura en todos los municipios, pero desde una perspectiva regional para eficientar el uso de los recursos. Esta perspectiva es la que se debe involucrar y se debe fomentar en los gobiernos, sobre todo municipales, para que se pueda empezar a tener esta perspectiva de política industrial local, de desarrollo de los diferentes sectores, de articulación de las vocaciones. Abasolo, el director de Desarrollo Económico, nos decía, bueno, ¿y a mí qué me importa que esté Honda allá? No me beneficia nada, ni las 200 Tier 1, Tier 2 que pongan ahí, me sirve de nada. Y nosotros planteamos, claro que te sirve. Tú tienes una vocación agropecuaria, igual que Jaral del Progreso, que tienen una producción agropecuaria muy importante. ¿Qué está implicando esta industria actualmente? Que tienes por lo menos 15 a 20 mil trabajadores comiendo en comedores industriales. Pues ahí tienes una línea de negocios, una oportunidad de negocios, que tú sin ser proveedor de pistones, de resortes, de volantes o de arneses, puedes articularte en esa cadena de valor y puedes aprovecharlo en una línea de acción. Pero no lo vemos, ni llevamos a cabo esas acciones, ni generamos esquemas de proveeduría que nos permitan aprovechar esas potencialidades locales. Ahí hay que incidir, ahí tienen que participar los gobiernos locales, precisamente en ponernos de acuerdo a los diferentes sectores o a los diferentes actores que estamos involucrados en estas tareas. Entonces, tenemos por un lado las empresas, por otro lado las instituciones educativas y de investigación, que también es un potencial que yo creo que se ha desaprovechado en buena medida. Creo que empezamos a trabajar de manera más efectiva, y al decir efectiva me refiero también a colaborativa. Si nos ponemos de acuerdo, podemos lograr mucho más de lo que de manera individual podemos hacer. Y tenemos pues el sector social como otro elemento, ya no de esta triple hélice, sino de esta tetrahélice. ¿Y este sector social cómo participa? Bueno, para mí, en principio, la llamada participación ciudadana. Romper esa apatía de quedarse con los beneficios o los perjuicios y avanzar un poco más en la participación. En la participación en los diferentes esquemas organizativos, colectivos, y que de esta manera puedan participar en la definición y diseño de las políticas o de las acciones. Con esta tetrahélice yo creo que es factible llegar a plantear una política industrial local que atienda las particularidades, las potencialidades locales y que defina el rumbo del crecimiento y el desarrollo económico y en particular del desarrollo industrial, generando vocaciones, fortaleciendo ventajas competitivas, trabajando cada vez más con la gente. En alguna ocasión con el director del IECA hablábamos precisamente de si en algún momento estaremos en la posibilidad de movernos hacia el diseño de manufactura avanzada en el sector automotriz. Planteamos, ¿no? Pues 10 años mínimo para que podamos estar con el capital humano suficiente para poder llegar a eso. Y él comentaba, bueno, muy optimista, en 5 años podremos estar ahí. Ojalá y estemos ahí, ojalá y no nos gane este desarrollo, ojalá y no abandonemos los otros sectores y sobre todo que los articulemos de la manera más eficiente posible para que los beneficios, como una red, imagínense que es como un bosque, lo estamos viendo desde arriba y vemos 3 o 4 industrias o sectores estratégicos, pero hacia abajo una serie de pirámides que se sobreponen y estas pirámides que sobreponen generan economías de escala y mayores beneficios para las pequeñas y medianas empresas. La mayor parte de la población está empleada en las pequeñas y medianas empresas y las micro, pero la mayor parte de la riqueza se genera en las grandes empresas. Entonces, yo creo que esto se puede lograr y el planteamiento y el reto pues está aquí. Los invito a que pues trabajemos juntos en los diferentes esquemas que estamos desarrollando para lograr este propósito y pensemos en política industrial local, pensemos en la colaboración y pensemos en sacar el mejor provecho en
proceso de industrialización acelerada que vive la región y de redefinición de vocaciones y competencias. Pues bueno, traía una presentación, pero pues eran simplemente números. Mi estilo más bien es platicar que exponer, y pues cualquier duda podemos aclarárnosla o dejarla ahí de tarea para que juntos podamos atenderla. Agradecemos la disertación del doctor y tenemos preguntas. Ya la primera, antes de que terminara, ya estaba lista. Bueno, primero que nada, soy Mariela Sánchez, a sus órdenes. Una de las preguntas o de las inquietudes con las que me quedé, usted nos habla del periodo 2009-2013 y hace un argumento que a mí me causó mucha inquietud. Dice que hubo muchas modificaciones en las unidades económicas y la verdad no comprendo a ciencia cierta a qué se refiere o en qué protocolo lo estamos viendo. Le comparto, yo soy del municipio vecino de Cortázar y hablando acerca de la migración, sí, se lo puedo afirmar. Realmente la migración está muy fuerte, pero ha sido no a municipios de Guanajuato, sino a estados diversos. Y otra cuestión del capital humano que tiene Laja Bajío, acerca de las empresas japonesas. Tuve la oportunidad de estar un corto tiempo en Japón y tuve la oportunidad de preguntarle a un representante de Toyota cómo calificaba la mano de obra mexicana, y la respuesta que se me dio por parte de ellos no fue muy grata. Me dijo que la mano de obra mexicana era barata, deficiente e inútil. Entonces creo que sí deberíamos ahí comprender una parte más acerca del capital humano que tiene Laja Bajío y ver por qué se ocupa tanta capacitación realmente. Pero volviendo al tema central, me interesaría mucho saber por qué usted mantiene el argumento de que hubo modificaciones en las unidades económicas, periodo 2009-2013. Sí, mira, lo veo desde una perspectiva regional. Celaya no se movió tanto en sí, la región sí. Municipios como Apaseo, Cortázar, Villagrán, inclusive Tarimoro y Juventino Rosas, tuvieron tasas de crecimiento muy importantes en las unidades económicas, pero sobre todo motivadas por el sector manufacturero. Ahí es donde se presentó la principal modificación. Estos son datos del DENUE, presentados por INEGI, su censo de 2009 y su intercensal 2014, y estos resultados ahí lo reflejan. Ya esta transformación de manera importante. Conozco un poco más el caso de Apaseo, que recientemente pues aprobaron su plan de ordenamiento urbano, territorial y ecológico, con una serie de cuestiones que habrá que ver qué sucede. Se modificaron alrededor de 2,000 hectáreas de terreno de predios agropecuarios o agrícolas para uso industrial. No se tomaron en cuenta muchos de los impactos ambientales. Por decir algo, el polígono de Toyota está en una zona lacustre, que es la presa del Salitre, la laguna del Salitre, perdón, que hace, no sé si ustedes están muy jóvenes, pero quizás recuerden, 2002 o 2003, hubo una inundación muy importante que se voló la carretera de Pota, la 45. Entonces, una crecida, un temporal de 4 días ininterrumpidos de lluvia puede ocasionar graves problemas en quien se instale ahí. El impacto ecológico de cambiar el uso de suelo, estas 2,000 hectáreas, es muy importante y tampoco se está midiendo adecuadamente. Hay un proyecto regional que se llama un proyecto de saneamiento, Plan Maestro de Saneamiento del río Laja, que va desde Querétaro y pasa por varios municipios. El impacto que esto va a ocasionar en el río es impresionante. Y no solo por la parte industrial, sino por la parte de vivienda o de desarrollo urbano. Además de estas 2,000 hectáreas se cambió el uso de suelo, si mal no recuerdo, unas otras 3,000 hectáreas, quizás me equivoque en ese dato, pero el hecho es que se van a construir alrededor de 40,000 casas habitación en el municipio de Apaseo Grande, lo que significa un incremento de la población de 70,000 habitantes que hoy tiene, alrededor de 200,000 en los próximos 3 años, 2 que pasaron y 3, en 5 años. Y se estima que para 2025 tenga alrededor de 600,000 habitantes, con una problemática
muy fuerte en términos de administración pública. El gobierno municipal de Apaseo pues tiene presupuestos de 120, 150 millones de pesos, pero tiene desarrollos poblacionales muy importantes al oriente y al poniente, que no tiene la capacidad administrativa de dotarles servicios. Entonces, ya me fui un poquito por otro lado al tema social y al tema migratorio que comentábamos. Hacia el oriente están los desarrollos de La Estancia, Fuentes de Valvanera y todos estos, que trabajan en Querétaro y que están más vinculados a Querétaro. Para que se atienda un problema, un incidente de seguridad desde Apaseo Grande, una patrulla tarda 40 minutos en llegar. Entonces, si es que llega, tienen que entrar a territorio de Querétaro. Por lo tanto, deben observar un protocolo que les permita invadir estas jurisdicciones para atender a la población que está en su municipio. Al poniente tenemos ya una serie de desarrollos, Fuentes de la Laja y otros, pegados a Celaya. De un lado tienes San Lorenzo, La Laja, y del otro lado estos desarrollos habitacionales. No tienen forma el municipio de brindarles servicio de recolección de basura, de seguridad pública, del alumbrado público, pues batallan mucho. Agua potable y alcantarillado. Tú pasas de la línea de la carreterita y de este lado, La Laja, pues atendida con sus servicios, pero del otro lado no. Entonces es una problemática social, además de que es principalmente de migrantes, como decías tú, de otros estados, ya no solo del estado de Guanajuato, viene gente de otros estados por el atractivo que representa la industria automotriz. Y este problema no puede ser atendido en este momento con las acciones y la capacidad administrativa del gobierno municipal de Apaseo. Villagrán tiene una situación parecida. Cortázar, pienso yo que también ya se está desbordando esta capacidad de los gobiernos de atender toda esta problemática. En capital humano, pues bueno, esta apreciación que te dieron pues es muy cruda. Nosotros no la vimos tan cruda, pero hicimos un DNC en estas 4 empresas y el resultado era clarísimo. No existe la capacidad, el capital humano, en ese momento, estoy hablando hace 3 años, del capital humano suficiente. Por lo tanto, se deriva en otros problemas de la propia industria, que es el pirataje, que le llamaban ellos. ¿Y cómo combatir el pirataje? Si los propios trabajadores ahorita están en una perspectiva de competencia, bueno, Honda representa crecimiento, prestigio, etcétera, etcétera. A lo mejor Yorosu le paga más a un trabajador, pero se van a Honda. Los capacita Yorosu y a los 3 meses se le van a Honda. Entonces, eso genera otro problema muy serio para las propias empresas, que no han logrado tampoco la forma de evitarlo desde una perspectiva colaborativa, insisto, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos observado, la transformación no quiero decirle de la vocación económica, porque yo creo que las vocaciones son dinámicas y se van construyendo y fortaleciendo, pero sí creo que esta transformación implica crisis, implica desplazamientos de gente, implica generar nuevos esquemas en el propio sistema educativo, tenemos que trabajar en eso, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si te di tu pregunta o la dejé más revoltosa, más revuelta. Tenemos otra pregunta. Perdón, pero ya había hablado el doctor. Sí. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Miguel Archundia Fernández. Bueno, estuve escuchando gran parte de la conferencia, de la charla, y la verdad quisiera escuchar cuál es su visión y el punto de vista en relación a varios temas que incide este desarrollo conglomerado, que se pudiera denominar así en términos financieros inclusive, de lo que está atravesando nuestra región. En el campo, por ejemplo, agropecuario, que por años fue considerado el bastión de desarrollo y la puerta de oro del Bajío y demás. Actualmente sabemos que la tierra está dividida en ejidos, y esos ejidos no van más allá de 5 hectáreas por persona. Esa parte quizás inhibe de que se logren las grandes producciones en conjunto. Entonces, hay modelos que prevalecen en
que ya tienen algún tiempo considerados. Por ejemplo, la formación de integradoras, que ese modelo fue puesto a partir de la década de los 90 y que no ha sido aprovechado. Las integradoras obviamente tienen fondos por parte de la Secretaría de Economía, tienen fondos, beneficios fiscales y que pueden conjuntar producciones, por un lado, en la parte de organización. En la parte tecnológica está el INIFAP. No visualizamos que existan posibilidades interesantes de propuestas de más de 20 productos que son líderes, entre ellos muchos que son hortalizas y demás, que se puede aprovechar la tecnología en términos de investigación que el INIFAP propone y que son de alto rendimiento, que son productos que se generan resistentes a plagas, ¿sí? Tienen un alto rendimiento, todo un 30% mayor que la semilla criolla, y que se ha visto esa parte de trabajo y que ahí están los centros de estudio. Muchos investigadores están en este centro de investigaciones agrícolas, forestales y pecuarias, que es el INIFAP, y lo tenemos en Celaya. Por otro lado, hemos visualizado, por ejemplo, situaciones de desarrollo en la parte de las instituciones educativas. Nuestras universidades, por ejemplo el Tecnológico, generó 15 especialidades para abatir de manera inmediata esas condiciones de no generar un programa que te lleve en 1 año o 2 años en planeación, 5 años en que se termine, y después en cuanto ejerce el alumno pues ya pasaron muchas necesidades. Esas condiciones se están haciendo y hay profesionales, muchos profesionales egresados del Tecnológico y de nuestra propia universidad que están colocados y que no puedo, y yo no considero lo que se comenta ahorita, que son de bajo nivel. Yo me desarrollo también en la práctica profesional y te das cuenta en dónde están ubicados los egresados y son competitivos. Lo que falta también es una planeación en términos también de gobierno. En el caso, por ejemplo, del municipio, con un enorme problema de corrupción. Enorme. Está desquebrajado el sistema de seguridad, dicho por ellos mismos. El presidente de la República el día de antier presentó un programa de atención virando el proyecto estratégico, que había sido un fracaso, así lo reconoció, a 50 ciudades que ya rebasaron los indicadores de violencia. Y en el caso de Celaya y la región, en esta región que atiende a 7 municipios, que fue señalada por el presidente de la República, porque se ha prestado a la situación de corrupción. ¿Qué estrategias se han venido realizando en ese sentido? Pensemos en la situación de seguridad. En el caso de seguridad se atiende el problema de manera correctiva, es decir, tras los delincuentes, tras las instituciones. No vemos una estrategia de manera preventiva que vaya desde el preescolar, desde la primaria y secundaria con la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, que prepare a los jóvenes el ver que su esperanza de vida entrar a la parte delictiva es de 3 a 5 años y que no va a corregir ninguna condición económica de vivir 3 años como rey y no toda su vida como lo dicen los jóvenes. Entonces, creo yo que hay elementos suficientes, pero nos hemos quedado a la saga de ese problema. Quisiera escuchar más o menos su punto de vista. Me pareció muy interesante y con un conocimiento, por cierto, muy vasto de muchas áreas, pero sí me gustaría que me dé su punto de vista, qué se está haciendo todo eso y cómo visualiza la perspectiva de 3 a 5 a 10 años. Gracias, pues fueron varios temas, espero no omitir ninguno. El tema de la seguridad no lo voy a abordar, no soy experto en temas de seguridad. Creo que es un tema, lo único que pienso es que es un tema que se debe abordar en muchas perspectivas y desde muchos enfoques. No puede ser algo que se aborde desde una perspectiva operativa o reactiva, y la prevención, el concepto de prevención a mí me parece que ya es insuficiente. Creo que hay que plantear nuevos paradigmas como el tema de la educación para la paz. Dijiste que precisamente desde las primarias tenemos el problema, desde la familia tenemos el problema. Y no vamos a decir que es que las mamás deberían quedarse en su casa a educar a los niños. No, eso no es una realidad factible. Hoy desafortunadamente ambos padres necesitan trabajar para sostener a la familia. Por lo tanto debemos generar esquemas nuevos que nos permitan atender esa problemática de valores, de formación, y creo yo que empezar a cambiar esa perspectiva en una educación para la paz. Ahí lo dejo el tema. En cuanto al tema agropecuario, que efectivamente durante muchas décadas fue precisamente el motor de la economía local, hablé de un aspecto, el hidrológico,
que ya es un verdadero problema. El cual se soluciona con tecnología, se soluciona con sistemas de riego eficientes, riego por goteo, etcétera, etcétera, con invernaderos, con algunas especies que te permitan aprovechar estas condiciones competitivas que se tienen que generar y poder reactivar la producción agropecuaria. La producción de temporal está pues prácticamente muerta. Yo creo que tampoco es una alternativa de autoconsumo ya. Ya está muy deteriorado el cansancio de los suelos, la falta de rotación de cultivos, aunque hay esfuerzos importantes de algunas instituciones como INIFAP, en la parte docente y formativa de Roque, con profesionistas, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que no damos precisamente con eso. ¿Cómo atender entonces el problema de esta vocación que se tenía? Insisto, las vocaciones cambian y son dinámicas. Si el suelo se deteriora, tenemos que buscar formas de aprovecharlo de la mejor manera posible. Hay un municipio que se llama El Ejido. Bajas tú de Granada, de la Sierra Nevada, y ves de fondo el mar Mediterráneo, por un lado, y por otro lado lo que le llaman ellos el mar de plástico. Son miles de hectáreas de invernadero. Es una de las regiones agropecuarias más productivas de España, y era, hacía 20 años, un desierto. Un desierto donde solo había plantados olivos, que la gente vivía de la pizca de temporal, de la aceituna, y párale de contar. Hoy es una de las regiones más productivas. Si tú vas a la central de abastos y asistes a una de las subastas, te quedas impresionado de la efectividad y de la diversidad del mercado que ahí se representa. Esto me lleva a un punto. Tú ya hablaste de tecnología, se están haciendo esfuerzos, pero ahora hablemos de vinculación con los mercados. Ahí es donde no se ve claridad de cómo estamos trabajándolo o cómo tenemos una perspectiva para hacerlo. Estoy algo cercano al tema de la industria caprícola. Mis parientes se dedican a eso, y en los últimos aproximadamente 10 años el desarrollo de la industria caprícola y sus derivados ha sido muy, muy importante, siendo ya competitivo a nivel nacional, y esta cuenca lechera caprina es la más importante a nivel nacional por su genética y por la eficiencia de su producción. Actualmente ya se están produciendo quesos de alta gama y se están generando nuevos esquemas precisamente para la articulación de las unidades productivas. La UPG tiene un proyecto de extensionismo agrícola, precisamente con los caprinocultores de Cortázar, de Escuela Chica, pero con los caprinocultores de Cortázar. Tienen ellos ya una pequeña fábrica procesadora, pero están articulándose para fortalecer la propia producción y darles pues competencias gerenciales que los lleven ya no más a ser productores de leche, que por cierto cuesta 4 pesos, mientras que algunos países europeos alcanzan 20 pesos de venta el litro de leche, precisamente al mercado chino. La genética y la constitución genética de los chinos son intolerantes a la leche de vaca. Por lo tanto, la alternativa para ellos es la leche de cabra, y son los principales compradores de leche de cabra del mundo. Pero no tenemos esa perspectiva. Ya estamos avanzando en producción, estamos avanzando en genética, pero falta la vinculación con los mercados. Esta industria a nivel local requiere de un elemento tecnológico, que es una planta deshidratadora de leche. ¿Para qué se requiere esta planta? Pues la producción de leche de cabra es cíclica. Hay temporadas de secas y temporadas de leche. Pero también está la coincidencia que en las temporadas de leche, pues es la cría de los cabritos, para que lleguen a ser cabritas más grandes. Entonces, la mejor leche se destina a los cabritos. Si tienes una planta deshidratadora, deshidratas leche, la conservas y la das a los cabritos, y tu mejor leche la ocupas para la producción de quesos. Y esto le da una perspectiva diferente de mercado, porque tienes producción durante todo el año y vinculada a sectores que son consumidores tradicionales de este tipo de productos. Entonces el tema, tratando de responder a tu pregunta, es comercialización y tecnología.
necesitamos un agroparque aquí. El agroparque Xonotli pues no resultó, ni siquiera llegó Elefante Blanco, era nada más el corral para el elefante blanco, no resultó. Sin embargo, sí tienes la posibilidad aquí de articular a los productores y definir ciertos productos. Si pudiéramos graficar los productos agrícolas de mayor valor en el mercado, cruzado con las ventajas comparativas locales, creo que podemos tener una gama de 4 o 5 productos en los que seríamos altamente competitivos y con productos muy rentables. No se trata de abandonar la producción agrícola tradicional, pero se trata de ser lo más eficiente posible, combinando o diversificando la producción agropecuaria o agrícola, en este caso, para aprovechar mejor los mercados. Y el tema de la comercialización, vinculación con los mercados, y el tema de las integradoras, el tema de las cooperativas, pues es algo que son modelos que están ahí para desarrollarse, aunque requiere de mucho esfuerzo público, social, pero también desde una perspectiva empresarial y esa articulación con los grandes exportadores de productos agropecuarios. Bueno, vamos a una pregunta más que Sí. ya estaba desde aquí y con eso concluimos. Buenos días, yo soy Mariana de la licenciatura de Administración. Bueno, estamos hablando del desarrollo económico y hablamos de empresas manufactureras. Las empresas que ahora están aquí en Celaya creo que no pensaron bien o no tuvieron la suficiente estrategia, porque pues el capital humano es muy importante, es la base, ¿no? Y entonces pues tal vez sí crean empleos, pero ¿qué empleos son los que crean? Estas empresas creo que han tenido demasiada rotación en cuestión de los empleos, por lo mismo de los salarios mínimos, porque lo que buscan es solamente pagar lo menos que puedan pagar y ellos crecer, ¿no? Como empresa, pero no teniendo en cuenta el capital humano. Entonces, pues sí, hablas usted sobre una política local sobre la industria. Creo que sí es una muy buena propuesta, porque pues hay que tomar en cuenta todo el entorno que causa aquí. Hablamos de la inmigración sobre las personas. Cuando se vinieron estas empresas aquí, creyeron que tenían el personal suficiente con el cual iban a producir y producir. Entonces lo que no contaron fue que para ellos el salario no les iba a ser suficiente para el personal que están contratando, que por lo particular son solo obreros. También hablamos sobre esta rotación, y entonces este problema que les causa a ellos es estar, no sé, llevando camiones a las localidades más pequeñas para conseguir los empleados. Entonces tal vez sí cause un desarrollo económico estas empresas, pero no el que se está buscando, me explico, no a la sociedad. Se está buscando más no sé, a crecer como empresa, y tal vez el país proviene de ellos, de las empresas, una serie de ingresos, pero no está ayudando a la sociedad. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Si estamos hablando del desarrollo económico, pues hay que hablar sobre el desarrollo de la sociedad. Habla también sobre la educación, que es rezagada, y es lo que digo, o sea, ¿qué empleos son los que está dando? Son solamente obreros, más no sé, un gerente de ventas, de marketing y estas situaciones. Más que nada es mi opinión. Ok, bien, mira, antes que nada, ni quiero hacer una apología de la inversión extranjera y las empresas extranjeras, pero tampoco podemos ser tan chauvinistas, nacionalistas, decir que como estábamos mejor. Me tocó vivir de cerca una intervención en una empresa japonesa que se llama NKPM. Y lo primero que nos pidieron fue plan de vida y carrera. Muy bien, es una empresa japonesa, qué bueno que piensen eso. Volteamos a ver, y bueno, los que están más vinculados con el sector productivo, ¿cuántas empresas locales tienen un plan de vida y carrera para sus empleados? Son muy pocas. Entonces, ese mito de que es un aprovechamiento exclusivo del salario, la mano de obra barata, creo que es algo que no nos podemos ir a ese extremo.
debemos considerarlo también un poco más a fondo, ¿no? Evidentemente es una ventaja comparativa que tenemos y que debemos aprovecharla y convertirla en una ventaja competitiva. Una ventaja competitiva que genere valor para la industria, para la empresa, y ese valor se quede en la localidad. Entonces, no hay que irnos ni a un extremo ni a otro. Sí teníamos una cultura empresarial adaptada a un entorno distinto y creo que debemos hacer una serie de acciones para responder a este nuevo entorno y ser más competitivos. Aprovechar esas oportunidades, pero tampoco quedarnos ahí. No queremos ser Detroit, queremos movernos, como lo dije anteriormente, hacia el diseño de manufactura avanzada. Debemos ubicarnos cada vez en eso más y hacer ver, porque sí está en la perspectiva de las empresas japonesas, el desarrollo de su personal, sí tienen planes de largo plazo de desarrollo, sí establecen relaciones de largo plazo, relaciones de beneficio de largo plazo. Pero esa es una parte, no es la única y no es a donde quisiéramos enfocarnos. Está por aquí Juan Carlos Solís, presidente de Canacintra y compañero de Sapuraya. Nuestro esfuerzo permanente ha sido lograr que nuestras pymes hagan negocios y aprovechen esto. En Sapuraya hay alrededor de 2.500 pymes registradas. Hicimos una investigación longitudinal a lo largo de 2 años para identificar el capital social y las capacidades tecnológicas de las pequeñas y medianas empresas de la región Laja Bajío en el sector automotriz. Precisamente para ver cómo estamos evolucionando en esa cultura y que nos lleve precisamente a aprovechar estas oportunidades con mejores empleos, con mayores ingresos, pero esto tiene que ser desde la perspectiva de la competitividad de nuestra economía, de nuestra producción. Es lo que nos va a dar la vuelta, no seguir con un esquema efectivamente de ventajas comparativas en los salarios, en la mano de obra, sino ir generando estas ventajas competitivas y lograr hacer una transformación en función de la localidad, en función de la gente. Hoy ya no podemos desconocer a las miles de personas que están llegando a la región a vivir, ya forman parte de esta comunidad, tenemos que integrarlas, tenemos que hacer acciones en materia social, pero también tenemos que hacer esas acciones precisamente para mitigar los impactos negativos de esto, el desplazamiento y demás impactos que se pueden dar. Entonces, creo que no sé si respondí directamente a tu pregunta. Creo que debemos ser más inteligentes en identificar con mayor precisión qué ventajas tenemos y qué desventajas y saber convertirlas estas en oportunidades en provecho de nuestra propia gente.